Buenos días, hoy es miércoles 30 de marzo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El tema de esta entrevista es las últimas decisiones, acciones, manifestaciones, expresiones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Le empiezo preguntando, doctor Zavala, sobre las últimas declaraciones, pronunciamiento que hizo el presidente Lasso. Él manifestó públicamente que va a gobernar de hoy en adelante sin la Asamblea Nacional. Le consulto a usted, ¿esto es posible? Bueno, el presidente de la... Bueno, muchas gracias por la invitación, licenciado Cedillo. El presidente, de conformidad con la Constitución de la República, sí tiene facultades de colegislador para en determinadas circunstancias, mediante lo que se llama decretos leyes, poder efectivamente legislar, de tal manera que dentro de lo jurídico él tiene esa potestad para hacerlo. No es solamente el poder legislar a propósito de la muerte cruzada, por ejemplo. Claro, esa es una posibilidad, porque luego de declarada la disolución de la Asamblea, el presidente tiene la facultad durante 6 meses de legislar y de manejarse mediante decretos leyes. Pero también en estas otras circunstancias de excepcionalidad, cuando se trata de asuntos asimismo de suma urgencia, o cuando lo ejemplifico, cuando por ejemplo en un estado de excepción decretado por el propio presidente de la República por una situación de conmoción nacional, puede efectivamente mediante decretos leyes legislar. Y en los otros casos también tiene esa potestad. Ahí la única situación que hay que buscar la diferencia es si, por ejemplo, en el campo tributario puede hacerlo o no. En mi concepto, no de la manera que está previsto en ese cuerpo jurídico que envió y que fue negado por la Asamblea, pero puede hacer decretos leyes reformando ciertas normas. Ahí también ya tenemos otro problema, porque podría darse el debate en el sentido de cómo a través de un decreto ejecutivo ley se puede reformar una ley orgánica que tiene un carácter superior jurídicamente hablando. Entonces, esto efectivamente va a merecer un debate muy sostenido acerca de esa posibilidad, porque si bien es cierto la Constitución le da esa facultad, no está tampoco muy claro en la propia Constitución de la República estas cositas que aparentemente son sencillas, pero que marcan diferencias en el aspecto jurídico. Bueno, tal como están las cosas, doctor Zavala, a nivel nacional, no se ve un panorama claro, más bien hay nubarrones, por decirlo menos, no hay un futuro promisorio para los ecuatorianos, tal como están las cosas, y parece que el camino que le queda al señor presidente Lasso es la muerte cruzada. Mire, señor licenciado, yo realmente creo que lo de la muerte cruzada va a generar otra situación mucho más conflictiva en este país. Primero porque, y bueno, aclaro que yo no defiendo una posición gubernamental bajo ningún punto de vista,
Lo señalo dentro de los términos prácticos que tienen que ver efectivamente con la estabilidad del país. Primero porque en el procedimiento de relación de entre las instituciones del Estado, es normal el hecho de las contraposiciones que se dan. Si en un momento dado la Asamblea no desea, por A o B razones, justificando jurídicamente, aprobar un texto jurídico que le mande el presidente de la República, está en todo su derecho y eso no puede escandalizar absolutamente a nadie porque está ejerciendo una facultad que la propia Constitución de la República le da. Es lo mismo si en otro caso el presidente de la República tiene asimismo facultades que le da la Constitución y hay una contraposición con el pensamiento de asambleístas. Bueno, el presidente está ejerciendo las facultades y así dentro de todos los órganos del Estado, de tal manera que no debería escandalizarse en este país por este tipo de interrelaciones que aparentemente son conflictivas, pero que obviamente buscan el que se genere una solución. En lo que se refiere a la muerte cruzada, yo no estoy de acuerdo que se dé en estos momentos, porque tendríamos una situación políticamente de mucha tensión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la serie de problemas que tenemos ya de tipo político. El mismo hecho, por ejemplo, de esa amnistía, que en mi concepto es totalmente ilegal. El asunto de buscar la posibilidad de manejar económicamente o estructurar un nuevo sistema económico de este país sustentado en lo que vendría a ser casi una privatización de los bienes nacionales o la entrega de los bienes nacionales para poder recoger dinero, porque eso realmente en mi concepto no es una inversión, porque si se trataría de eso, mire, licenciado Zedillo, ¿por qué no se abre un paquete accionario para que 2 millones de ecuatorianos podamos poner $1.000, con lo cual tendríamos 2.000 millones de dólares? Y si ponemos $2.000, tendríamos 4.000 millones de dólares, con lo cual podemos constituir cualquier cantidad de empresas público-privados para manejar los bienes nacionales nosotros los ecuatorianos. Por último, si alguien tiene que enriquecerse, que sean los ecuatorianos los que se enriquezcan, pero que no se entreguen los bienes. Y no un grupo nomás, y no un grupo de personas, ¿no? Que venga la riqueza para todos los ecuatorianos y no para un grupo determinado de personajes nacionales y extranjeros. Que no sean precisamente los extranjeros los que se van llevando la riqueza del país y sacan el dinero fuera del país y aquí no queda absolutamente nada con el cuento de que con esa supuesta inversión se van a generar empleos en este país. Entonces yo creo que si hay otros mecanismos jurídicos para poder retener en propiedad de los ecuatorianos lo que nos pertenece. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, otra situación de tipo político candente, diría yo, porque se trata de los bienes nacionales. Y así podríamos encontrar otras cosas como la misma seguridad de este país. Usted ha sido objeto de agresiones contra su seguridad, la de su familia, sus bienes, por decir la verdad, por no quedarse en silencio frente a todos estos acontecimientos que están ocurriendo. Entonces ya viene la situación que agrava más la problemática de inseguridad, porque ya aquí no se podrá decir absolutamente nada porque uno va a ser objeto de atentados. Entonces, a lo que quiero ir es que efectivamente hay un clima en este país de una conflictividad social que raya efectivamente ya en el hecho de que el AMPA está dominando este país. Entonces, en esas circunstancias, la muerte cruzada
nos traería disolución de la Asamblea, gobierno del presidente por 6 meses, nuevas elecciones. ¿Cómo sabemos si esos asambleístas que queremos reemplazar son a su vez reemplazados por otros mismos de la misma actividad política, de su mismo partido, de sus mismos movimientos, que vienen con las mismas consignas para terminar el saqueo de este país? Por ejemplo. Hablando, doctor Zavala, de Asamblea Nacional, las últimas encuestas dan cuenta de que esa Asamblea Nacional y esos señores asambleístas, padres de la patria, están completamente desprestigiados. El pueblo ecuatoriano no cree en la Asamblea Nacional y tampoco confía en el trabajo de los señores asambleístas, dicen las encuestas, ¿no? Poca credibilidad. Le quiero comentar una cosa. Tengo una colección desde el año 78 de lo que han dicho periodistas, columnistas y dirigentes políticos sobre la labor del Congreso Nacional hasta estos momentos en que desde el 2008 cambiamos Congreso Nacional por Asamblea Nacional. El 90% de esas opiniones son en el sentido de que la peor institucionalidad que tenemos en el Estado es el Congreso o la Asamblea Nacional. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que ya se ha exacerbado efectivamente esa actuación casi de ilicitud de la Asamblea Nacional, tomando una cantidad de resoluciones que violan la Constitución de la República, violan las leyes de la República. Y entonces, como el hecho, por ejemplo, de la entrega y de la mutilación terrible de nuestro territorio nacional marítimo en el 2012 con asambleístas de Alianza País y con la cereza del pastel puesta por el expresidente Rafael Correa, introduciéndonos como país en la Convemar que en ningún momento ha sido impulsada, y esto hay que tenerlo muy claro. No ha sido impulsada precisamente por los países, ha sido impulsada por los intereses particulares de las grandes transnacionales de la pesca. Entonces, y no nos olvidemos, doctor Zavala, lo que hizo Yamil Maguad, ¿no? En la época del tristemente célebre Alberto Fujimori, también entregó el territorio ecuatoriano, ¿no? Allí quedó de ese pedazo que resolvieron dejar de 15 kilómetros, creo que lo único que queda es la letra de una canción y nada más, porque eso vino efectivamente a casi sellar, aunque yo considero que jurídicamente, y si analizamos la historia del mundo en general, los territorios que en un momento determinado son ocupados y de alguna forma para en esos momentos conseguir un estado de pacificación, se sella un convenio o un tratado, ese tratado no es inmutable en términos del tiempo. Nada es inmutable en la vida. Y así como en un momento dado se toma una resolución de suscribir un convenio, esa resolución a lo largo del tiempo puede ser modificada porque obviamente cambia el pensamiento, evolucionan las personas en términos del análisis de los hechos, de los acontecimientos, y obviamente uno puede determinar que la resolución anterior, como en el caso de las 200 millas, fue una resolución totalmente inconstitucional, ilegal, que violó constitución, leyes del país, pero que puede ser nuevamente convalidada con otra resolución de la propia Asamblea Nacional. Así se han feriado el país y la riqueza. Así se han feriado. El presidente Fujimori, hoy preso, decía en aquella ocasión, y recogieron los medios de comunicación internacionales,
la declaración que hizo en el sentido de que él había trabajado con 20 diputados ecuatorianos para conseguir el famoso acuerdo. Señalaron claramente que les habían pagado $1 millón para que den el voto. Sí. Nunca se investigó eso, porque además también aquí hay una responsabilidad de los ecuatorianos. Y claro, eso se da por una situación, porque si en un momento dado los ciudadanos protestamos, podemos ser objeto de una cantidad de retaliaciones de quien en un momento dado tiene el poder, y podemos ser perseguidos y aniquilados. Entonces, cuando se pide, por ejemplo, una investigación, que en este caso era a más de 20 asambleístas, que lo señalaban como afiliados al movimiento o partido del señor Bucarán. Si se pide una investigación de esa naturaleza, inmediatamente todos estos que son parte de un poder de lampa política de nuestro país se mueven y buscan las posibilidades de neutralizar por lo menos ese tipo de investigaciones. El delito de traición a la patria, por ejemplo, fue cambiado de la concepción jurídica que tenía antes, y ahora se lo ha puesto de una manera que usted puede hacer todo lo que quiera y nunca podrá ser considerado eso como un delito. Entonces, ¿cómo se da esto? Porque la estructura jurídica a partir del 2008, muy bien planificada por los que manejaban atrás del escenario político los hilos del poder, muy bien trabajado. Una de las cosas que hicieron fue reformar las leyes penales, precisamente para que este tipo de situaciones que ya lo preveían, porque no es que esto ha ocurrido únicamente en el Ecuador, esto ha ocurrido en muchos países, entonces ya tenían la experiencia y por esa razón reformaron la legislación penal para suavizar una cantidad de disposiciones legales o para redactarlas de una manera tan ambigua que cualquier juez puede interpretarle a su manera y decidir como le venga en gana. Entonces, una de las cosas que hay que hacer justamente es cambiar esta legislación y cambiar la estructura jurídica del Estado ecuatoriano. Por eso es que siempre he planteado que lo que nosotros requerimos es efectivamente ir a una asamblea constituyente, porque mientras no lo hagamos en una asamblea constituyente, no podremos reformar la Constitución del 2008. Es verdad que hay ciertos procedimientos, como el plebiscito, como el referéndum, como la consulta popular, pero eso se refiere a determinadas cosas que no tienen que ver con el cambio estructural del Estado ecuatoriano. Ese fue un candado que pusieron en la Constitución precisamente bajo la premisa de que iban a gobernar 30 años y que la Constitución iba a durar 300 años. Bueno, volviendo al tema de los acontecimientos políticos actuales del país, doctor Zavala, la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció ayer que se retira, que renuncia al cargo. Entiendo que es consecuencia de esos acuerdos políticos fallidos, de ese archivo de la famosa ley de inversiones. Bueno, yo no creo en realidad que esa fue la razón. Yo lo que creo es que allí hubo una situación de por medio. En una entrevista que le hacen a la doctora Alexandra Vela, le pregunta el periodista que si es verdad o no es verdad que la izquierda democrática le ha pedido algunos favores al gobierno nacional. Y ella dice, no se ha pedido. Le pregunta nuevamente el periodista, la izquierda democrática le ha pedido al presidente de la República contratos, una serie de cosas.
Y le dice, no, no conozco, no sé, no ha pedido. Entonces entró obviamente en una situación de contradicción con lo que ya había planteado el presidente de la República en su denuncia contra Hervas y la izquierda democrática. Ese para mí fue el verdadero motivo porque ella tuvo que renunciar. Pero bueno, ¿usted cree que la señora ministra de Gobierno que ya está dejando el cargo ha fracasado políticamente? Yo creo que sí. Con el respeto que ella me merece, yo creo que la gestión del Ministerio de Gobierno no en lo que le correspondía a ella no estuvo a la altura de los acontecimientos, porque el ministro de Gobierno es el ministro de la política de un país, de tal manera que ese es el que tiene que buscar no la negociación en términos de conceder la Dirección General de Prisiones, las aduanas, los El reparto del hospitales país. y ninguna de esas cosas, sino en términos de una verdadera negociación política en base a los intereses del país. Pero claro que también es difícil negociar. Si yo voy como negociador a proponer la privatización y la entrega de los bienes nacionales a una asamblea en donde también con excepciones hay gente que no quiere permitir una cosa de esa naturaleza, se da un choque de trenes, pues, y entonces la negociación política se hace muy difícil. Por eso que los niveles de corrupción política, y no solamente en este país, sino en muchos de los países, se da porque tienen que entregar algo a cambio de algo. A propósito, claro, a propósito, doctor Zavala, ¿y qué criterio le merece la revelación que hizo el presidente Lasso con respecto a que le propusieron dinero, hospitales, instituciones hidroeléctricas a cambio de los votos en la Asamblea para aprobar la ley de inversiones? Esa es una acusación muy grave. Seria. Que tiene precisamente que demostrarla, porque no se puede simplemente denunciar un hecho ya dio los nombres, y no probarlo. ¿no? Ya dio los nombres. Bueno, dio unos nombres efectivamente. Ya eso está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía ha abierto una investigación. Los denunciados tienen que ir a rendir su versión y el presidente puede ser eventualmente convocado a que exprese por escrito a través del informe, como lo señala la Constitución, su punto de vista sobre la denuncia. Pero yo veo que ahí dentro de esa denuncia se refleja el que no fue una situación directa del presidente de la República, sino a través de algunos de sus claro, consejeros. No le propusieron a él directamente. No fue directamente. Entendemos. Entonces, que no esa fue a él, ¿no? es otra situación que tiene que explicarse. Pero esto ya nos demuestra, independientemente de cómo se dé un resultado desde el punto de vista jurídico, independientemente, nos ubica a pensar en el hecho de que ya hemos llegado definitivamente a lo máximo que podríamos llegar, porque si una asamblea de la forma más cínica pide que le entreguen hospitales, que le entreguen hasta dinero en efectivo para consignar el voto, créame lo que esto ya es una cosa, es una descomposición social total. De lo más bajo, de lo más bajo. A propósito, doctor Zavala, ayer se volvió a suspender la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional porque los señores correístas autocalificados o bajo el membrete ahora de UNES, pretenden tomar el control de la Asamblea Nacional, luego, entendemos, pretenden tomarse el control de las instituciones públicas y del país en general. Así es, porque lo que viene atrás de todo esto, y en poco tiempo, es el planteamiento de la amnistía
para el señor Glass, para el señor Correa y para todos aquellos que han saqueado este país. Entonces, obviamente, como no se puede eliminar en este momento al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, porque es un organismo que está en la Constitución y que de acuerdo a las facultades tiene que nombrar, entre otras cosas, Contralor General del Estado, y porque en la Contraloría, de acuerdo a las informaciones que se dieron anteriormente, hay algo así como 1.200 informes con responsabilidades penales. Muchos de ellos están en la fiscalía y no han sido procesados jurídicamente. Entiendo yo por el gran cúmulo de trabajo que tiene esa fiscalía, con tanto ratero oficial que ha habido en este país. Pero la situación es sumamente grave, entonces controlar la Contraloría a su vez para ver cómo desaparecen lo que quedó después del incendio de la Contraloría es una cosa vital para los ladrones de cuello blanco de este país. Del incendio provocado, premeditado, dicen. Así es, por eso es que la situación de las amnistías echan tierra sobre este asunto para que nadie ya pueda investigar absolutamente nada sobre esos hechos, pues. Entonces, se han consumado todos los delitos habidos y por haber, y nadie podrá ya jurídicamente plantear una cosa de esa naturaleza. Bien, para concluir, doctor Zavala, mientras el deporte nos da enormes satisfacciones y alegrías a los ecuatorianos con los triunfos destacados de la selección ecuatoriana de fútbol, del ciclista Richard Carapaz, de los atletas, de los marchistas, en fin, haciendo grandes sacrificios, enormes sacrificios. Por otro lado, la política nos llena de vergüenza a nivel internacional. Somos un país que ocupa los primeros lugares en corrupción, en inseguridad. Esa es la vergüenza que tenemos que pasar los ecuatorianos, porque cuando uno está en el extranjero, no lo llaman por el nombre, sino que dicen este es ecuatoriano. Cuando uno va a diferentes eventos internacionales, si bien es cierto en términos de individualización para lo que uno está tratando en esos eventos, uno tiene un nombre, pero generalmente dicen ese es el ecuatoriano, ese es el argentino o ese es el... Y obviamente esta es una situación de vergüenza terrible que sufrimos los ecuatorianos, porque el descrédito internacional es tan grave que es una de las trabas que existen precisamente para ubicar esto en un pequeño capítulo, el que venga la inversión extranjera, porque si bien es cierto, podría haber el buen ánimo de querer invertir en este país, que es uno de los países más ricos del mundo, por muchas razones. Pero ¿quién quiere venir a un país en donde sabe que hay una administración de justicia corrupta, en donde sabe que va a tener que pagar coimas para poder conseguir los contratos? Y eso a su vez tiene otra connotación. ¿Por qué cuando entramos en algunas cosas que tienen que ver con situaciones de inversión extranjera, los que buscan entregar esa inversión tratan de poner en los convenios que realizan el que en momentos de conflictos jurídicos esto sea sometido a tribunales internacionales? ¿Por qué? Porque ellos saben que aquí en el Ecuador no tienen garantía de ninguna naturaleza. Pero los ecuatorianos no podemos aceptar tampoco una cosa de esa naturaleza, porque nos estamos sometiendo a tribunales extranjeros que generalmente tienen mucho peso y que los países con mayor poder
e influencia política pueden ejercer sobre un país pequeño como el nuestro. Y entonces, porque tampoco se puede decir que en esos tribunales internacionales hay mucha probidad. También hay una cantidad de fallos que se han dado y de resoluciones que tienen que ver con el doblarle el brazo a un país pequeño precisamente para defender los intereses de los nacionales de países grandes. Bueno, entonces, estamos entre la espada y la pared. y en la Asamblea están poniendo en práctica, doctor Zavala, la famosa recomendación del asambleísta Cerda, que dijo, si roban, roben bien. Están haciendo eso, ¿no? Lamentablemente están haciendo eso, el mal ejemplo para el pueblo ecuatoriano, allá, en esa famosa tribuna desprestigiada, deshonrada. Gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Doctor, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, señor licenciado Zedillo, y nuevamente mi ratificación en mi solidaridad hacia usted y mi pedido de que esos hechos de los que usted ha sido objeto, usted y su familia no queden en la impunidad y se investiguen, porque no debemos permitir bajo ningún punto de vista que la voz de los ecuatorianos honestos que buscan poner en claro la situación que vivimos, donde el AMPA política está manejando este país, pretenda callar esa voz y pretenda amedrentar a los ecuatorianos que tenemos la libertad, el derecho y el deseo de denunciar toda esta podredumbre política que vive nuestro país. Muchas gracias a usted. Gracias.